Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del canal para hablar del tema que, por suerte o por desgracia, está de máxima actualidad, sigue de máxima actualidad, tanto dentro como fuera de España. Me estoy refiriendo, claro está, a la operación militar de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano para tratar de, bueno, quizá, eso lo debatiremos hoy, propiciar un cambio de régimen que amplíe las libertades de los venezolanos. Ese sería el caso más favorable a la operación. Otros dirían que es simplemente para saquear Venezuela y apropiarse de sus recursos naturales. Sobre todo esto y más hablaremos en el directo de hoy y lo haremos con dos o tres personas, porque estamos esperando a la tercera, pero supongo que se nos unirá a lo largo de la noche, como son Eduardo Fernández, que es decano de la Escuela de Posgrado de la Universidad de las Hespérides y además director del grado oficial en Relaciones Internacionales de esta universidad, que, bueno, Eduardo es experto en ciencia política y también, por tanto, en la aplicación de la ciencia política al estudio de las relaciones internacionales y vamos, en el caso que nos ocupa, parece que es un estudio la más de pertinente para entender la dinámica entre estados desde un punto de vista riguroso, científico y no meramente pues especulativo o idealista, ¿no? Edu. Buenas, Juan Ramón, ya sabes, siempre un placer estar aquí en el canal. Vamos a ver qué sale, como dice el profesor Bastos, vamos a ver Eso qué es. sale. Y bueno, lo dicho, si queréis conocer más de este grado, del que, bueno, Edu es profesor, Edu es director, también nuestro siguiente invitado, que ya lo añado, Rogelio. ¿Qué tal, Rogelio Núñez? ¿Cómo estamos? Buenas Encantado de noches. estar con vosotros. Es un Que placer. Rogelio también es experto en relaciones internacionales, en procesos electorales de Hispanoamérica y por tanto también podrá arrojar mucha luz sobre este asunto. También es profesor, obviamente, de la Universidad de las Hespérides y del grado oficial en relaciones internacionales, que, insisto, es un grado donde se van o se debaten o se reflexiona, se estudia, pues desde una perspectiva más o menos similar o compartida a la que expondréis hoy en este directo. Es decir, no desde el punto de vista, que también se puede reflexionar, claro, sobre cómo nos gustaría que fuera el estado de las relaciones internacionales, sino sobre cómo es y sobre cómo, para bien o para mal, interactúan los estados en las relaciones internacionales, incorporando elementos pues, de derecho internacional, pero también de public choice y, por tanto, de incentivos perversos que tienen los estados a hacer ciertas cosas, ¿no? Y vamos a aplicar todo esto al caso de, como os decía, de la operación militar de Estados Unidos para, de momento, derrocar a Nicolás Maduro. ¿Cómo valoráis? ¿No? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo valoráis la operación hasta el momento? Porque aquí ya hay un debate mucho más amplio, hay una parte de la sociedad que se opone frontalmente porque se nos dice que se ha vulnerado el derecho internacional y que, por tanto, no debería haberse hecho nada, o al menos nada de esta manera, tal como se ha hecho. Y hay otros que dicen que, bueno, que el derecho internacional son de alguna manera principios ideales que nos gustaría que regieran en las relaciones internacionales, pero que al final, si no hay un Estado detrás que lo imponga, se queda en papel mojado y por tanto tampoco hay que darle tanta importancia y lo que hay que analizar es el hecho de fondo y el hecho de fondo es que se ha derrocado a un tirano. ¿Cómo veis esta tensión entre ambas perspectivas? Rogelio, empieza tú como latinoamericanista. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón, por habernos invitado y haberme invitado a mí, que es mi primera vez y debuto. Pues mira, la verdad es que efectivamente tú has resumido muy bien. El derecho internacional son bellas palabras, pero si no hay herramientas ni un actor internacional que las haga cumplir, pues en realidad son papel mojado. Y esa es la situación en la que nos estamos encontrando ante unos Estados Unidos que dirigidos por Trump en estos momentos, que tiene, yo creo, muy claro lo que quiere, que no creo que sea lo que una de las opciones que tú has dado, simplemente saquear Venezuela, que a lo mejor también, pero no sería, yo creo, la principal prioridad. Yo creo que la principal prioridad, y en esto sabe mucho más Eduardo que yo, es definir definitivamente y en hechos la estrategia de seguridad nacional que se aprobó, que se publicó hace un mes, y crear ese espacio de seguridad para Estados Unidos y esa esfera de interés exclusivamente para Estados Unidos. Es decir, convertir la teoría del corolario Roosevelt, iba a decir, en realidad es una especie de corolario Roosevelt, el corolario Trump, llevarlo a la práctica. Yo creo que fundamentalmente para mí ahí está la clave, crear esa esfera
de seguridad para Estados Unidos? Uh-huh. Yo, desde el desconocimiento, porque no es mi campo la geopolítica, pero también coincido mucho en lo que señalas. Mi campo sí es más la economía, se lo podemos decir de alguna manera, y yo no veo en esta operación grandes ventajas económicas. Las hay, obviamente, no es que no pueda haber ningún provecho que se pueda extraer de aquí, pero en relación al tamaño de la economía estadounidense, incluso al tamaño del gobierno de los Estados Unidos, estamos hablando puramente de peanuts, es decir, las ganancias que se puedan derivar de la explotación de petróleo por empresas estadounidenses van a rondar, en el mejor de los casos, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares al año. Ganancias, después de deducir todos los gastos y costes de mantenimiento. Pues claro, 6.000 millones para los Estados Unidos no es ninguna prioridad, en absoluto. Entonces, que si los obtienes, bienvenidos sean, claro, pero que tiene que haber otros motivos detrás, y tampoco soy un ingenuo idealista de la benevolencia estatal que sugiera que Estados Unidos interviene aquí porque no le gustan las dictaduras y como aquí hay una dictadura la va a tumbar, porque obviamente entonces empezaría a intervenir en muchos otros sitios donde el coste de la intervención también sea baja y hay dictaduras, ¿no? Entonces, creo que hay efectivamente un interés geopolítico muy claro detrás, pero que no es de cariz económico. Que aquí, por cierto, ya os doy paso, también yo creo que estamos muy influidos por esa visión, en ocasiones también vulgarizada, del marxismo, de que todo en última instancia tiene un interés económico, o una lógica económica o una fundamentación económica detrás, y que por tanto, si esto lo hace Estados Unidos, tiene que ser para sacar algún tipo de beneficio económico, cuando el beneficio puede ser de poder, ¿no? De plantearse ahí, decir aquí mando yo, aquí soy el sheriff de Hispanoamérica y que nadie me tosa y que China no se meta y que Rusia tampoco se meta. Eduardo. Sí, bueno, yo un poco con base en lo que señalaba Rogelio, yo creo que la intervención está acorde con esa estrategia de seguridad nacional, que es un documento muy sencillo, de 33 páginas, publicado en noviembre de 2025, y va por donde dices, Juan Ramón. En realidad, si tuviésemos que definir la estrategia o básicamente resumir los puntos centrales de la estrategia, el punto central de la estrategia es América primero. La estrategia rechaza el internacionalismo liberal y entiende la política exterior en clave realista. O sea, la política exterior debe ser un instrumento exclusivo de protección del interés nacional estadounidense. Punto. Interés nacional estadounidense, claro, si somos individualistas metodológicos, pues ahí hay a lo mejor problemas porque se supone que hay un interés y tal, pero bueno, entendido en términos de soberanía, seguridad interna, cierta prosperidad económica, pero no lo principal. Y claro, a partir de ahí, pues todo lo demás, ¿no? La soberanía nacional como eje normativo de la estrategia, la definición restringida del interés nacional. Hay una cosa que es muy importante en la estrategia. Priorizar implica elegir. No todo conflicto, región o causa merece atención estratégica para Estados Unidos. Y lo que se ha visto ahora es que América merece atención estratégica para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con base en esa estrategia diagnostica que Rusia y China son adversarios. Así como dice que Europa está decadente, débil, es excesivamente reguladora y está. China es un adversario estratégico de primer orden. Además, la cuestión de China no es una cuestión ideológica, es una cuestión de poder, no es solo una cuestión ideológica, no es como con la Unión Soviética, es una cuestión de poder, porque la competencia estratégica con China, que según Estados Unidos es su principal competidor sistémico, pues no es una cuestión estrictamente ideológica, es más económica y política que ideológica. Y luego Rusia, ¿no? Que obviamente pues son dos actores que de forma explícita tenían presencia en Venezuela. Y unido a eso, pues está evidentemente un régimen tiránico que yo creo que no hay que hacer aquí muchos datos ni muchos tal, ¿no? O sea, torturados y violencia política, pues miles. Detenidos políticos, miles. Solo Tamara Sujú, que es una gran abogada de derechos humanos centrada en la cuestión venezolana, en la OEA denunció y evidenció 289 casos de tortura, 192 casos de torturas sexuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país que sí era una tiranía sanguinaria. Estamos hablando de que Maduro era un torturador. Estamos hablando de que
aunque ahora se justifican los porcentajes de exportación de droga desde Venezuela a Estados Unidos, la cuestión es que sí parece que hay conexiones con el narcotráfico y se junta todo, se junta una política exterior que se preocupa por controlar un espacio regional, por priorizar el control sobre un espacio regional que afecta directamente los intereses de Estados Unidos, con una tiranía y un tirano que, bueno, que en cierto sentido, pues conviene eliminar. La cuestión es qué viene después, ¿no? Que es lo que se comentaba con el profesor Bastos el otro día. ¿Qué viene después? Claro, ahora vamos a hablar también de eso, ¿no? Pero por seguir en el análisis o la reflexión sobre la operación, dos preguntas, ¿no? Porque habéis dicho que Estados Unidos quiere controlar el continente americano y que el continente americano es importante, pero no termina de quedarme del todo claro por qué es importante. El continente americano, quitando Estados Unidos, Canadá y poco más, es un continente sin capacidad militar muy robusta, sin grandes riquezas, sin gran capacidad de innovación o gran capacidad tecnológica. Tiene muchos recursos naturales. No sé si esa es la cuestión, por tanto, de fondo. Entonces, ¿cuál es, a vuestro juicio, el foco principal de interés de los Estados Unidos en el continente americano para decir, este es mío, ¿no? Es decir, aquí sí que me interesa mandar yo. Y la otra cuestión es, profundizando en el asunto del derecho internacional, podemos estar de acuerdo que el derecho internacional, sin un actor detrás que lo ejecute y que, por tanto, sancione a quienes lo incumplan, es papel mojado, pero hasta cierto punto que los estados y también sus poblaciones aceptaran un cierto autosometimiento al derecho internacional, como que de alguna manera sirve para autocensurar ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, es verdad que no hay nadie detrás que vaya con el palo, pero si todo el mundo dice estas normas son por las que me voy a regir y si me las salto está mal, de alguna manera, ya digo, te autolimitas para cometer ciertas barbaridades. Que derrocar a Maduro no es una barbaridad, pero, por ejemplo, invadir Groenlandia sí lo sería, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, el hecho de, para conseguir un bien mayor, como sería derrocar a Maduro, que se utilicen medios, no diré del todo ilícitos, porque al final creo que el derecho internacional, y de hecho en su origen lo contemplaba, la posibilidad de intervenir para derrocar a un tirano, ¿no? Pero tal como está configurado hoy no da esa cabida. El hecho de que se hayan quebrantado esas reglas y que Estados Unidos se erija como autoejecutor global de su propio derecho y de su propio interés, no puede ser problemático a medio plazo, aun cuando traiga el beneficio de acabar con la tiranía venezolana. Esas dos preguntas. Bueno, Juan Ramón, es que has planteado tantas cosas que yo no sé por dónde empezar. Pero por mira, donde quieras. ha derribado a un tirano, pero no ha derribado una tiranía. De momento no, efectivamente. Claro, y que conste una cosa, que yo intento, y no solamente yo, intento buscar una racionalidad en lo que ha ocurrido, y la verdad es que la hay. Y está el ejemplo, se ha dicho mucho de Irak, pero yo que soy historiador, aunque no especialista en Estados Unidos, ni en la guerra mundial, ni mucho menos, me acuerdo de Japón. Estados Unidos, en la guerra contra Japón, tira 2 bombas, pero no derriba al emperador. ¿Y por qué no derriba al emperador? Que se murió cuando todos nosotros vivíamos todavía. No derriba precisamente para mantener la estabilidad de Japón, por el respeto que la gran mayoría de la población tenía hacia esa figura mitificada del emperador. Con lo cual, evidentemente, la racionalidad está ahí, que no se le vaya de las manos la situación en Venezuela y que se termina convirtiendo en un nuevo Irak, una nueva Siria, etcétera. No, Afganistán, vamos. Sí, o Afganistán, efectivamente. Otra cosa es que esto sea viable. Yo realmente veo complicado que Estados Unidos pueda gobernar Venezuela, como dice Tran, a distancia, y que en algún momento determinado Delcy Rodríguez no pueda
cumplir con lo que le exigen desde Washington, porque eso supone atentar contra su propia estabilidad política. Esa contradicción va a ser muy complicada de mantener. Y aparte otra cosa, sé que no te estoy contestando, perdóname, pero ya me he lanzado. Y luego hay otra cosa, yo estoy seguro que a Estados Unidos se le van a abrir múltiples frentes, aparte de Groenlandia, por supuesto, que van a provocar que Marco Rubio, que debe estar muy ocupado ahora dirigiendo Venezuela, tenga que estar dirigiendo Venezuela, atento a Nigeria, atento a Irán, etcétera. Con lo cual, a medio plazo la cuestión se complica. Perdona, sé que no te he contestado. No, le paso bueno, toda la pelota a Eduardo. Son cuestiones no voy a abrir el melón de Groenlandia porque sería muy, muy interesante, ¿no? Pero, y nos daría para mucho, pero bueno, también es cierto que aquí tampoco sabemos hasta qué punto está utilizando el palo y la zanahoria, porque mi sensación es que, de hecho, hoy algo se ha filtrado al respecto, que en última instancia quieren comprarla, pero claro, para llegar a comprarla tienen que amenazar con que si no la compran, pues igual se plantean otros medios, ¿no? Pero bueno, por no entrar en el caso de Groenlandia. Eduardo, cualquiera de los dos temas que he sacado. Sobre el tema del derecho internacional, vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo en la idea de que el derecho internacional modula y modera comportamientos. Obviamente, si hay acuerdo entre, estados que tienen capacidad para aplicar de forma efectiva la norma que el derecho internacional señala, pues eso puede generar un orden, ¿no? Y en cierto sentido, el orden liberal del que se habla, que a día de hoy está en crisis, pues fue consecuencia de ese acuerdo generalizado entre países occidentales y no occidentales. Pero bueno, ese orden Eduardo, a día de hoy está en crisis. Si me permites, hasta cierto punto, un orden anarquista sería eso, ¿no? Es decir, sería un equilibrio múltiple de agentes que en parte se autorrestringen y en parte se coaligan para forzar la aplicación de un derecho que no les viene impuesto por nadie, sino que es común a todos ellos, pero no centralizadamente, sino horizontalmente. Sí, pero bueno, hay que ser conscientes también de que ese orden liberal, en cierto sentido, se sostenía gracias también a fuerzas armadas estadounidenses, ¿no? Que asumían los costos de, en caso hubiese un problema, pues se comían el problema, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un mundo cada vez más fragmentado, un mundo en el que están surgiendo múltiples hegemones y un mundo que se está desafortunadamente regionalizando, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos es consciente de eso. Estados Unidos es consciente de que su poder naval pues ya no es el que era. Si uno, por ejemplo, lee Robert Kaplan, ¿no? Pues Kaplan decía, Estados Unidos pasó de tener 6.000 buques a 300 y pico que tiene en la actualidad, ¿no? Pues es una cuestión. Estamos viviendo lo que Fareed Zakaria denomina el mundo postamericano, ¿no? Y en ese mundo postamericano cada uno busca proteger su espacio. Claro, en esos espacios, ese derecho global, internacional, que intentaba defender un orden pues cosmopolita, más allá de las naciones, basado en determinados valores y tal, pues está en crisis. Yo no digo que no haya que recuperarlo, no digo que no haya que esforzarse a lo mejor por generar un nuevo acuerdo, pero claro, la crisis produce ventanas de oportunidad para que los jugadores que quieren aumentar su poder lo aprovechen. Y eso no solo lo está haciendo Estados Unidos. Es que yo cuando digo, no, Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, ya, y China y Rusia también lo quieren. Y también llevan, por lo menos China, así algo de pronto, lleva 20 años en Venezuela, con presencia en Venezuela, con tratados bilaterales con Venezuela, con préstamos, con todo tipo de cosas. Rusia vendiendo armas. Entonces, eso de que Estados Unidos quiera aprovecharse, Estados Unidos probablemente quiera aprovecharse, sí, pero también se estaban aprovechando otros, ¿no? ¿Por qué? Porque ese derecho internacional que en cierto sentido y durante un periodo bastante amplio, desde la posguerra, pues funcionó y ordenó parcialmente las relaciones internacionales, pues a día de hoy está en crisis. No significa que me guste, solamente se trata de un hecho, ¿no? Y claro, en ese hecho, en esa crisis, los actores compiten de otra manera, ¿no? Ese es
Ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Y luego, ¿qué va a hacer Estados Unidos después? Pues bueno, Marco Rubio ha presentado un plan, veremos si ese plan... Ahora, a nivel interno, yo creo que hay muchas cuestiones, por ejemplo, aplicando public choice para entender lo que puede suceder en Venezuela, ¿eh? Solo por cerrar el capítulo del derecho internacional, probablemente lo que estemos es ante una modificación de los actores de ese derecho internacional, ¿no? Que pasen a ser los estados supuestamente a ser los hegemones regionales los que tengan relaciones basadas en el derecho internacional entre sí, ¿no? Porque obviamente entre China y Estados Unidos seguirá habiendo ciertas reglas o tenderán a surgir ciertas rutinas, que al final es lo que se cristaliza en forma de derecho, de costumbre, y a eso lo podríamos llamar hasta cierto punto las nuevas reglas internacionales. Y luego dentro del patio trasero de cada hegemón, pues se aplicará lo que el hegemón mande, ¿no? Que no, de nuevo, no es algo que me guste ni mucho menos, pero parece que es el camino hacia el que estamos yendo. Por ya meternos en el caso de Venezuela, ¿no? Has dicho, Eduardo, y además acaba de salir hace algunas horas, nosotros programamos el directo antes de que Marco Rubio esbozara, a ver, no es un plan como tal, pero al menos sí hay una cierta sucesión de etapas que algo indican, no indican mucho, pero algo indican, ¿no? Sobre primero estabilización, crecimiento y por último transición política. Rogelio mencionaba antes el caso de Japón, que, bueno, hasta cierto punto también siguió ese patrón, pero incluso tenemos un caso más cercano que es el de España, donde no hubo ocupación estadounidense, pero sí una influencia muy directa a la hora de tutelar la democracia y algo parecido a esto, ¿no? Estabilización posguerra civil, crecimiento y posteriormente transición. ¿Creéis que de verdad, lo primero sería, ¿creéis que de verdad hay voluntad política para impulsar esto o son declaraciones que está lanzando Marco Rubio para consumo interno porque la población estadounidense, al menos una parte, sí se sigue creyendo la idea de que Estados Unidos es un paladín global de la democracia y por tanto para hacer este tipo de intervenciones hay que justificarlas con esa pátina de exportar democracias al resto del mundo? La verdad es que yo a Marco Rubio sí le creo, pero claro, el gobierno estadounidense son diferentes familias que están enfrentadas y Marco Rubio se juega mucho, Venezuela se juega mucho, pero Marco Rubio se juega la presidencia de Estados Unidos si esto le sale bien y si esto le sale mal, que yo creo que hay más posibilidad de que salga mal que salga bien, se juega no ser un candidato viable y que sí lo sea la figura que no se ha expuesto en primera línea en toda esta situación, que es el vicepresidente, que claramente tiene otra postura completamente diferente en cuanto a... Es un representante del movimiento MAGA clarísimamente, sí. Mientras que Marco Rubio no lo es. El problema que yo veo en este plan es que le da opciones y le da margen de acción al aparato de chavista, opciones para ser incluso una alternativa en esas futuras e hipotéticas elecciones que pueda haber en un futuro. Incluso le da opciones porque incluso la economía podría mejorar. Claro. La economía venezolana. Y si la economía venezolana funciona mejor, que todo puede empeorar, pero evidentemente es complicado. Si funcionara mejor, evidentemente el régimen tendría cartas con las que jugar en unas posibles elecciones en las que estoy casi seguro que la oposición, para seguir su línea histórica, iría dividida. Edu, ¿tú crees que hay un plan o es una fachada propagandística para cubrir otros objetivos? Sí, yo honestamente, y estudiando la Estrategia de Seguridad Nacional, ese pequeño documento de 33 páginas que dice mucho, en ese documento se afirma que debe de existir en la acción exterior de Estados Unidos una predisposición a no intervenir. O sea, ese es el espíritu, ¿no? Que es un espíritu un poco compatible con el primer Trump también, ¿no? O sea, la predisposición es a no intervenir. Entonces, si se interviene, es porque hay un plan. ¿Qué sucede? Que, claro, aquí hay unos problemas de cálculo obscenos, ¿no? Porque al final, pues como bien has dicho, lo que dice Marco Rubio se puede resumir en 3 palabras clave, ¿no? Que son estabilización, recuperación y transición. Son las 3 palabras clave del plan. Bueno, sí, ya, estabilización, recuperación y transición, pero la estabilización se aplica más, con base en la rueda de prensa que ha hecho Marco Rubio, se aplica más a
a decomisar barcos y a gestionar petróleo que a controlar, digamos, la situación del país. Y honestamente, creo que la guerra entre Diosdado y Delcy es evidente. Creo que la fragmentación al interior del chavismo lo que va a producir es una competición por el poder y eso puede generar dinámicas muy violentas, ¿no? Independientemente del dilema ético de poner a Delcy como presidenta interina, cuando Delcy es cómplice de la tortura, del asesinato, de la represión, o sea, cuando es una, bueno, pues es parte de ese monstruo que se llama chavismo, ¿no? Entonces, aparte de ese dilema ético, luego está el problema de la competencia entre actores al interior del país, que no sé si Estados Unidos podrá gestionar eso por mucho plan que tenga, ¿no? Porque desde el desconocimiento, si por ejemplo Estados Unidos descabezara a Diosdado Cabello, que es una hipótesis que va cobrando fuerza conforme más músculo vaya sacando, ¿eso significa descabezar totalmente a la facción más chavista antiamericana o simplemente surgiría otro que sería capaz de conseguir las lealtades del ejército tal como las tiene Diosdado? Bueno, por lo que Hombre, parece... Diosdado Cabello, bueno, sí, dale, No, no, Rogelio. adelante, adelante, Edu, no, no, sí, sí. No, para mí Diosdado Cabello, vamos a ver, es una persona clave del sistema. Fue presidente de la Asamblea Nacional, fue vicepresidente del PSUV, fue gobernador, luego tiene un control sobre el aparato coercitivo. Sí, claro. eh, y en realidad creo que al margen de los cargos formales y de cómo se llama el programa con el mazo dando, ¿no? Tiene un programa, o sea, al margen de todas estas cosas, con el mazo dando, pues ya aparece una declaración de intenciones. Yo nunca he visto el programa, pero bueno, el título dice mucho. Bueno, es bastante Pero chistoso, todo hay que decirlo, pero bueno, él no creo que lo sea en las no, distancias no, cortas. no, no, no. Debe ser muy siniestro, efectivamente. Pero el punto es que yo creo que lo más importante de Diosdado es su poder informal. Al margen de los cargos informales, la capacidad para permear y para movilizar pues lo que sucedió ayer, ¿no? O sea, gente armada por la calle, o sea, una situación de absoluto caos. Entonces eso, claro, eso, pues, eso es dramático, ¿no? Claro, Ahora, pero ese conflicto puede ser resuelto y si decapitas a Diosdado, claro, eso. puedes estabilizar automáticamente el país. Yo sospecho que no, porque hay muchos actores, probablemente internos, que no tenemos mapeados y que tienen influencia, y hay muchos actores externos, exógenos al sistema, que tienen intereses en Venezuela y que van a jugar su juego. O sea, obviamente China y Rusia pues están como están, pero el hecho es que seguro que han diseñado ciertas actuaciones para defender sus intereses en el país, ¿no? Esto es una competición que no solo involucra a minorías organizadas Ujú. dentro del país, involucra también a actores exógenos que tienen intereses económicos y también geopolíticos en el país y que evidentemente pues van a jugar sus cartas. Y no estáis nombrando a otro actor, obviamente porque su importancia ha ido en declive, pero que sí la ha tenido muchísima en toda la organización de Venezuela, que es Cuba, Cuba. Cuba, De hecho, bueno, a Maduro se dice que lo escogió en última instancia el régimen castrista y que fue él el presidente porque lo impuso el castrismo, ¿no? ¿Hoy Cuba tiene alguna capacidad de maniobra real para influir en el devenir de los acontecimientos? Y si es así, ¿por quién apuesta? ¿Por qué facción apuesta? Porque, según tenía entendido, los Rodríguez eran bastante cercanos a Cuba, pero ahora parece que se están alineando más bien con hacer seguidismo de Trump. No sé, ¿cómo encaja ahí Cuba más allá de China y Rusia, que obviamente son los grandes actores globales, pero Cuba regionalmente ha tenido mucha influencia? Bueno, la verdad es que yo creo que el gran damnificado de lo que ha ocurrido es precisamente Cuba, porque Cuba se ha sostenido en este siglo XXI gracias al apoyo de Venezuela y con lo que ha ocurrido desaparece completamente ese cordón umbilical
y la situación de Cuba, yo sé que llevamos décadas hablando de la mala situación de Cuba, pero a los extremos que se está llegando en estos momentos yo verdaderamente no tengo precedentes, porque es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis de todo tipo, económica por supuesto. Entonces, básicamente a mí me recuerda la estrategia, perdón la comparación que no tiene nada que ver con la estrategia de la Segunda Guerra Mundial de Churchill. Churchill tenía la idea de que no había que atacar directamente a Alemania, sino ir atacando zonas periféricas para ir derrotando poco a poco a Alemania. Pues esto a mí me recuerda un poquito a eso, porque al atacar Venezuela y al anular a Venezuela como soporte de Cuba, lo que estás dando es, yo creo, ahora ya sí que sí, la definitiva estocada a Cuba. Y no nos olvidemos que Marco Rubio es hijo de emigrantes cubanos. Y creo que eso él lo tiene muy, muy en el corazón. Yo creo que realmente el rol de Cuba ahora mismo en Venezuela va a ser muy, muy pequeño, porque una de las exigencias, lógicamente, de Estados Unidos es que se corte el apoyo a Cuba y la asistencia, sobre todo en los servicios de inteligencia de Cuba en Venezuela. Cuba es el parásito, Cuba es el parásito desestabilizador por excelencia. O sea, Cuba es un país gobernado por una oligarquía depredadora que para su fortuna y para la desgracia del resto del planeta, pues vivieron a costa de la Unión Soviética. Luego intentaron vivir a costa de Brasil, no pudieron porque Lula no gana las elecciones hasta el año 2002 y aprovechan la ventana de oportunidad con la victoria de Chávez en 1999. Si no recuerdo mal, Chávez, una vez sale de su prisión como golpista, pues es recibido con honores en La Habana y luego ya pues se genera, digamos, la candidatura y Maduro efectivamente está formado en La Habana, ¿no? Bueno, dentro de su dudosa formación, pero bueno, es una persona hábil políticamente, porque para sobrevivir como sobrevivió en el puesto, tienes que ser muy hábil políticamente, ¿no? Ahí hay un ejercicio de competición entre verdaderos depredadores por el poder obsceno, ¿no? Y si Maduro ha sobrevivido es porque es hábil para sobrevivir y es capaz de construir las coaliciones adecuadas siguiendo el manual del buen dictador de Bueno de Mezquita, ¿no? Entonces la cosa es que, y por eso ha sido un actor exógeno el que ha capturado a Maduro y el que ha eliminado a Maduro, porque Maduro dentro de ese contexto sabía sobrevivir. Pero yo creo que Cuba está a partir de ahora en franca decadencia, ¿no? Porque evidentemente parte del chavismo pues ya no lo va a mirar con buenos ojos, ¿no? Si es que Delcy ha pactado, que bueno, yo nunca me fiaría de una persona como Delcy. O sea, yo si fuese parte, bueno, imagino que lo tendrán en cuenta, el Departamento de Estado de Estados Unidos tampoco se fía de Delcy, claro. Y vamos ahora justamente con eso, ¿no? Hoy Marco Rubio sí ha esbozado, como os decía, el esqueleto de un plan, sin entrar mucho en detalles, pero ¿creéis que desde el momento en el que se lanzó la operación militar ese plan ya estaba detrás o han ido improvisando sobre la marcha? Porque aquí, al menos a efectos de comunicación, ha habido un cierto caos, ¿no? Es decir, la operación militar fue extraordinaria, totalmente quirúrgica en el mejor sentido del término, sin bajas civiles conocidas, o al menos sin grandes bajas civiles conocidas, y bueno, apresar al tirano, generar una ruptura, como decía Eduardo, de los equilibrios entre coaliciones internos para que se empiecen a matar entre sí, con la amenaza externa de si no me hacéis caso, volveré a meterme. Pero claro, luego cuando se pusieron a explicar los planes para Venezuela, ya digo, la comunicación no fue en absoluto clara, transparente, ni parecía que hubiese algo muy sólido detrás. Pero también es un poco ingenuo pensar que la CIA y el Departamento de Estado pues hacen este tipo de cosas improvisando, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Ya lo tenían muy pensado detrás y ahora están simplemente dosificando los anuncios y también adaptando un poco los anuncios a cómo están reaccionando los actores internos y externos? Porque esto es un juego dinámico, ¿no? O sea, tú puedes tener un plan inicial y luego tener que ir modificándolo sobre la marcha.
Yo creo que las líneas generales sí la tenían claro. Es decir, hacer esa operación quirúrgica que ha sido de película, realmente. Yo lo veo en una película y no me lo creo, verdaderamente. También tenían claramente, yo no sé si un pacto previo o claramente definido quién debía ser el sucesor, que evidentemente tenía que ser uno de los Rodríguez, en este caso Delcy Rodríguez, y nunca, evidentemente, Diosdado Cabello. Y evidentemente, como he dicho yo antes, para evitar la iraquización del país. A partir de ahí, yo creo que si bajamos a la letra pequeña, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Juan Ramón. Yo creo que ahí hay más improvisación. De hecho, incluso lo que decía Eduardo, de las tres palabras que definen el futuro, son tres principios, pero eso hay que bajarlo a tierra. Claro. Y eso es lo complicado. Y ahí yo creo que no creo que tengan las ideas tan claras. No, es que yo creo que esto también en relaciones internacionales se sabe, ¿no? Se definen con claridad los principios estratégicos, pero los elementos tácticos no están claros. ¿Por qué? Porque la política es más un proceso que una estructura. Es un juego competitivo entre actores y no una estructura formal en la que sabes predecir cómo se va a comportar el otro, ¿no? Entonces, al final, yo creo que los principios estratégicos probablemente estaban diseñados, pero claro, los elementos tácticos para que esos principios estratégicos se hagan realidad, las acciones concretas aterrizadas, yo creo que eso es un problema. Ahora, cuando se habla de este tipo de intervenciones, hay que apelar. Vamos a ver, yo no estoy a favor yo soy, a priori, soy bastante defensor de la ausencia de intervención, ¿no? Eh, ¿Por qué? Un poco porque viendo la historia de la política exterior de Estados Unidos y su obsesión idealista de exportar por momentos democracia, aunque luego hubiese intereses materiales por detrás, trajo mucho caos al mundo. O sea, generó muchas externalidades negativas. Entonces hubo consecuencias no contratadas ni planificadas muy negativas para todos. Pero el hecho es que también hubo acciones de política exterior estadounidenses vinculadas al territorio iberoamericano que fueron muy eficaces, ¿no? Con Rogelio una vez hablábamos sobre Haití, ¿no? Eh, Al final, por ejemplo, a inicios del siglo XX, la intervención estadounidense en Haití controló, por ejemplo, la voracidad depredadora de las empresas estadounidenses. Esto es muy curioso porque Trump habla de las empresas estadounidenses que tienen que entrar en Venezuela y tal, y no sé qué. Y probablemente el actor que más va a controlar la voracidad de dichas empresas sea el propio Estados Unidos, porque con la United Fruit Company, por ejemplo, solo fue capaz de controlarla a Estados Unidos cuando controló Haití. El resto de Centroamérica y del Caribe fueron territorios de almuerzo libre para la empresa, corrompiendo políticos, comprando intereses, de ahí la idea de República Bananera. Y curiosamente fue Estados Unidos el que le paró los pies. Y a lo mejor aquí sucede lo mismo, eso es muy contraintuitivo. Ahora, hay un plan para esa recuperación, integrar a Venezuela en la globalización, que las empresas contribuyan al desarrollo, que se produzca una palabra que Marco Rubio creo que señaló que no es menor, reconciliación, que es una cosa muy compleja en la Venezuela actual. Pues yo creo que eso, pues sí, como deseo estratégico está claramente definido, pero a nivel táctico eso es muy difícil de traducir en una acción concreta, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Porque aquí, claro, esto podría ser como el manual o los principios estratégicos, por utilizar la terminología de Eduardo, de pues, la construcción de un Estado de Derecho en Venezuela. Pero, claro, esos principios pueden chocar con otros intereses que tenga Estados Unidos. Por ejemplo, con el extractivismo de recursos naturales o con mantener un gobierno en Venezuela que esté totalmente alineado o al servicio de los Estados Unidos y que no entre en contacto con China o con Rusia. Porque, claro, al final, si tú das democracia, pues los votantes a lo mejor escogen otro alineamiento geopolítico, ¿no? Entonces, una cosa es si lo pueden aterrizar, si lo pueden hacer bien, en qué plazos lo van a hacer, porque, claro, la estabilización, recuperación y transición de España
son 40 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los plazos? ¿1 año? ¿4, 10, 15, 20? En Irak tampoco fueron breves los plazos y además salió fatal. O sea, que sobre ser breves fue un fiasco, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Y otro es, si esos principios estratégicos luego chocan, el despliegue, ¿no? El despliegue concreto de esos principios estratégicos choca con otros intereses geopolíticos o económicos del gobierno de los Estados Unidos, ¿se van a dejar de lado esos principios estratégicos para priorizar los otros objetivos? Yo diría que sí. Yo también diría que sí. O sea, yo diría que sí. Si tomamos como base la estrategia de Estados Unidos de seguridad y defensa, yo diría que sí, porque la estrategia dice con claridad que la política exterior estadounidense solo está diseñada para responder a sus propios intereses, no para responder a acciones de... O sea, otra cosa es que los intereses puedan conversar. Ser compatibles, ¿no?, con la democracia. Pero, exacto. Pero de no serlo... Pero que no es un objetivo ni mucho menos prioritario, sino que uno incluso podría decir lo que buscan es una especie de institucionalización del país, pero que mantenga el alineamiento geopolítico con Estados Unidos, ¿no? El ejemplo de España yo creo que es el más claro, ¿no? Es decir, salimos de la dictadura con una clase media muy reforzada, que dé cierta estabilidad a un régimen democrático, pero que ese gobierno más o menos esté alineado con Estados Unidos, aunque cada vez parece que menos, ¿no? Pero bueno, que sea un aliado en la OTAN, que no se meta en otros ejes, ya sea ruso, chino, etcétera. Entonces sería un poco eso si lo pueden conseguir por la vía democrática, si no, pues tampoco. No, como lo están haciendo ahora mismo. Es decir, la jugada ha sido perfecta. No ha habido un solo muerto de Estados Unidos, que eso, un muerto llegando a Estados Unidos habría sido un golpe para Trump, y tiene un gobierno que en estos momentos está en sus manos, y va a atender a sus requerimientos. Con lo cual, a día de hoy, la jugada parece perfecta. Evidentemente, como decía Eduardo, esto luego se va a complicar porque la dinámica política es muy complicada. Claro, es lo que voy a decir. Hay problemas de cálculo. El actual equilibrio no es un equilibrio estable, en cualquier caso. Es decir, ya no solo por los actores políticos internos, sino también por la población venezolana, que los chavistas no van a querer, obviamente, ser dominados por Estados Unidos, y los antichavistas que se hayan creído la idea de democracia tampoco querrán ser tutelados permanentemente por Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa reacción también hay que tenerla en cuenta, claro. Ahí también hay un punto que es un punto que yo no sé, porque habría que... Pero, claro, ¿cuántas personas forman parte de la coalición que lucra y que extrae beneficios en el actual sistema dictatorial? Porque eso es fundamental. Eso es fundamental para determinar potenciales aliados, porque a lo mejor algunos chavistas, si el estadounidense viene con un fajo de dólares, cambian inmediatamente de bando, claro. Sin ningún tipo de problema, porque como diría Giovanni Sartori, no son diamantes ideológicos, son actores extractivos que están ahí para lucrar y para extraer renta y que no tienen escrúpulos de carácter ético y asesinan y tal para mantener su posición de poder. No, pero yo entonces estaba pensando, Eduardo, si me permites, en la población, ¿no? Es decir, ¿cuánta población apoya al chavismo porque el chavismo le proporciona rentas con las que en el actual contexto económico venezolano es capaz de sobrevivir? Porque esto es como, vale, sí, yo te roto las piernas, pero al final soy yo el que te doy el subsidio para que sobrevivas con las piernas rotas. Claro, el que está en esa situación y está cobrando el subsidio, aunque lo cobre de quien le ha roto las piernas, pues a lo mejor no quiere que llegue otro y le quite el subsidio porque sabe que a corto plazo la alternativa es muy mala, ¿no? Entonces, del chavismo, vamos, con Chávez había millones de personas viviendo a través de las transferencias de rentas petroleras. Hoy, obviamente, todo eso se ha reducido muchísimo y en gran medida se lo come la inflación, pero sigue habiendo mucha gente dependiente del Estado chavista y que precisamente por eso sigue teniendo cierto apoyo electoral, ni mucho menos el que tenía antes, ¿no? Y eso también es una capacidad de movilización social que hay que tener en cuenta de cara a esa transición y a esa ocupación militar. Sí, bueno, yo creo que ocupación militar no va a haber, ¿eh? Ocupación
a remoto. Sí, remoto. Sí, o sea, exacto. Yo creo que lo que Estados Unidos tiene en mente es una especie de protectorado, pues Sí, sí. como es Bahamas. O Ujú. sea, que en el entorno caribeño ya hay países que son de facto un protectorado de Estados Unidos, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede? Que claro, Venezuela es un gran país, es un Claro. gran país territorialmente, poblacionalmente, es un gran país en términos de recursos energéticos, entonces es una cosa más ambiciosa, pero yo creo que leyendo entre líneas y con base en los mensajes que están saliendo desde el Ejecutivo estadounidense, lo que se quiere es crear una especie de protectorado, ¿no? Ni siquiera un protectorado tutelado, a ser posible, ¿no? No sé si la tutela, aunque Trump hace hincapié, pero es una tutela correctiva, no es una tutela así de mano, es si falla, ¿no? Ujú. Pero el hecho es que yo creo que la situación al interior de Venezuela es muy compleja. Ahora, a nivel de la población, sospecho por los resultados de las últimas elecciones que la fatiga popular en relación al régimen es obscena, ¿eh? Ujú. Sí, y O sea, además, esto es una Sí, o sea, cuestión lo de que pasa es oligarquías que aquí está, o sea, extractivas. una cosa es las cifras relativas, que obviamente, pues a lo mejor sí el 70 o el 80% de la población se opone al régimen, y otras son las absolutas. Es que un 20% de la población venezolana, si sigue afecta al régimen, sigue siendo muchísima gente. Sí, eso sí. no, la Sí, sí, eso transición sí. que se haga hay que contar con el chavismo, eso está claro. Y las palabras de Marco Rubio yo creo que van por ahí, intentar un gobierno de conciliación. Una conciliación que María Corina Machado, hasta por lo menos estas elecciones, nunca fue capaz de hacer. Es cierto que al optar por una persona de talante moderado como Edmundo González, sí había claramente una idea más conciliadora, pero ella nunca ha sido una figura conciliadora como Ujú. es lo que Marco Rubio está buscando. Solo quería hacer un comentario que lo has dicho tú a la pasada, Juan Ramón, y me Sí. parece muy interesante. Es la población latinoamericana. Mira, los estados latinoamericanos han sido habitualmente unos estados fracasados, o no han conseguido los objetivos que se han planteado, pero sí han sido exitosos desde el siglo XIX en una cosa, en construir el nacionalismo. Sí. Los países latinoamericanos son extremadamente nacionalistas y es complicado que la población pueda aguantar una situación de protectorado, de procónsules gobernando estos países. Creo que finalmente provocaría una reacción que, como tú muy bien has dicho, Juan Ramón, se traduciría seguramente en resultados electorales contrarios a lo que propone o que busca Estados Unidos. Ujú. ¿Y en qué plazo? Porque también nos lo preguntan como superchat, pero bueno, es algo que también había mencionado yo antes y que creo que encaja en lo que estáis planteando, ¿no? ¿En qué plazo creéis que se pueden dar estos pasos? Porque yo entiendo que ahora mismo la intervención de Estados Unidos podrá haber provocado cierto rechazo interno, o también habrá provocado un enorme apoyo por motivos obvios, ¿no? Pero claro, si se va prolongando cada vez y no hay pasos en la buena dirección de liberar presos políticos, de ampliar el régimen de libertades, de dar una cierta previsibilidad temporal en, pues dentro de 2 años va a haber elecciones o en 3 años va a haber elecciones, sino que si esto se va dilatando, pues esa reacción de la que hablaba Rogelio, de enfadarse con el ocupante y con los posibles aliados del ocupante, que son, o se pueden identificar, porque el chavismo obviamente utilizaría esa carta, las fuerzas antichavistas, puede empezar a generar coste electoral y también resistencia, incluso armada interna de facciones, entre facciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo creéis que puede empezar a... Más allá de la política, porque la política igual nos encontramos mañana que Diosdado da un golpe de Estado, no me refiero a eso, sino el caldo de cultivo de la población encabronada, ¿en qué momento creéis que la olla a presión puede terminar saltando? ¿Puedan aguantar 1 año, 2, 5, 10? Sí, yo honestamente creo que menos, ¿eh?
Yo honestamente, bueno, y de hecho se está rumoreando por ahí, pero bueno, eso implica, habría que tener a un especialista de derecho constitucional venezolano, ¿no? Pero el tema de los famosos 180 días, ¿no? Y el debate sobre la falta temporal y la falta absoluta de presidente, ¿no? Para convocar elecciones, ¿no? Que sería un periodo de 90 días, ampliable a otros 90 días, 180 días, luego habría que convocar elecciones. Claro, la pregunta es, ¿en 6 meses se puede cumplir la primera fase, que es la estabilización, que es lo que dice Marco Rubio? Pues la realidad es que si es posible hacer esa pirueta constitucional, que esto es otro debate, ¿no? Que habría que tener un especialista de derecho constitucional venezolano, y convocar elecciones en 6 meses, pues el plazo es muy corto, ¿no? Para estabilizar el país. Más cuando hay gente sacando, bueno, hay gente, cuando Diosdado Cabello está sacando a gente armada a la calle por ahí para provocar, pues en Dos, cierto sentido, el terror en las distintas ciudades, ¿no? Dos cosas sobre esto. ¿Qué entendemos por porque, claro, lo decíamos antes, ¿no? Principios estratégicos, pero luego hay que aterrizarlos. ¿Qué entendemos por estabilización del país? Es decir, ¿qué hitos se tendrían que cumplir más o menos para decir, bueno, el país ya está estabilizado? Porque tal como yo lo entiendo, estabilizar el país es deschavizar las instituciones, es decir, que el chavismo deje de controlar el ejército, deje de controlar la justicia, deje de controlar, bueno, el Congreso sería o lo perdería el control a través de elecciones, pero desde luego los cargos no electos, en gran medida la administración, pues expulsar de ahí el control chavista, porque si no, si ganas unas elecciones y luego el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, todo es chavista, pues como si no hubieses logrado nada. Pero al preguntar esto, también le quiero dar una vuelta a la pregunta y es, claro, el plazo de 180 días es, según una lectura más o menos textual de la Constitución, pero ya sabemos que la innovación constitucional está en la orden del día y que los tribunales, justamente si están controlados por el chavismo, pueden reinterpretar la Constitución como quieran, con lo cual ese plazo podría no ser muy vinculante si no se ha completado la deschavización del Estado antes de esos 180 días. No, y yo creo que el chavismo, en una tradición histórica muy venezolana, es capaz de hacer con las leyes lo que quiere. Entonces, evidentemente, no está atrapado por un marco constitucional y los fraudes de ley constitucionales han sido la norma durante el régimen de Chávez y, por cierto, también en otros regímenes que padeció el país hace 100 años. Con lo cual, no hay nada nuevo bajo el sol desde ese punto de vista. Y fíjate la ironía de lo que comentas, Juan Ramón, de chavizar los chavistas, porque claro, ahora mismo sí, claro. el Estado pero bueno, está... es como, ya lo comentamos el otro día con el profesor Bastos, es de la ley a la ley dentro del franquismo, ¿no? Es decir, que el No, franquismo se haga la de O sea, ojalá es hubiera más un Adolfo complicado, Suárez. más complicado, pero que la idea de fondo yo creo que es un poco la misma, que el Estado franquista se desfranquice a sí mismo, ¿no? Bueno, claro, pero esa acción puede llevarse a cabo de forma progresiva siempre y cuando se imponga. Claro, aquí el punto es qué acciones implica ser el protector. O sea, el protectorado, o sea, el hegemón, hasta dónde está dispuesto a llegar. Porque claro, a lo mejor está dispuesto a llegar a que se hagan elecciones a los 180 días. Yo creo que no. O a lo mejor no, o a lo mejor está construyendo una coalición dentro del chavismo y negociando una salida más o menos respetuosa, aunque en términos éticos es un naufragio moral, para ciertos chavistas, para que sostengan esos plazos, ¿no? Eso forma parte de la dinámica política. Ahora, el problema de estas dinámicas políticas es que estamos jugando con plazos muy cortos. Claro. 6 meses es cierto, evidente que no es nada. ¿Y qué implica la estabilización? Que eso es. Sí. era algo que Juan Ramón señalaba y que me parece muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de los Estados Unidos, estabilizar significa evitar el caos. Sí. O sea, Sí, no sí. significa deschavizar el Estado, Vale. significa orden público, garantizar el orden público al interior del país, mejorar los niveles de seguridad
y controlar todo lo que tiene que ver con flujos de salida de petróleo. Por eso los decomisos de determinados barcos, etcétera. Para Estados Unidos estabilizar, que esto podemos estar a favor o en contra, ¿no? Pero estoy pensando como pensaría una persona del Departamento de Estado. Estabilizar es sinónimo de garantizar el orden público al interior del país, evitar el caos, por lo menos en las principales ciudades, y controlar los flujos de petróleo del país. Claro, pero eso de solo petróleo tiene una o de alguna cuestión que le interesa a Estados Unidos. Pero eso solo tiene una relación lateral, o sea, no digo que no sea importante, pero no es absoluta, no es lo único prioritario para completar esa transición democrática. Es decir, eso es una condición para que Estados Unidos pueda parasitar la economía o la política de Venezuela, ¿no? Pero obviamente para que pueda haber una transición necesitas que haya orden, pero solo con el orden no basta, porque si con el orden te bastara no quitas a Maduro, básicamente, ¿no? Respecto a los plazos, ¿no? Porque, vamos, no lo he escuchado, supongo que porque tampoco he prestado suficiente atención, pero esta transición política no debería llevar implicado necesariamente un proceso constituyente que modifique el marco constitucional chavista, o se van a convocar elecciones dentro de este marco constitucional y se va, por tanto, a tolerar y aceptar la permanencia del mismo. Pero es que yo creo que ahora mismo la prioridad no es la democratización, ni muchísimo menos. Estoy de acuerdo, pero como estamos hablando del plan de Rubio que concluye en la transición democrática y en los plazos de 180 días para ver qué pasa a partir de ellos, claro, es que en 180 días yo ya no me planteo ni siquiera elecciones. Es que si a lo mejor hace falta un proceso constituyente, en 180 días, ¿cómo vas a tener un proceso constituyente, no? No, es imposible. No hay una conexión entre los principios estratégicos y las cuestiones tácticas. Eso seguro. O eso es lo que parece, ¿no? Y yo creo que si desde el gobierno de Estados Unidos hay interés en hacer eso, va a ser muy acelerado y puede provocar problemas al interior del país, ¿no? Y a ver, las cosas deberían ser, pero no van a ser, que Edmundo González asumiera como presidente de la República, evidentemente. Y no sé si para completar un periodo entero o para dar paso a unas nuevas elecciones, pero de ser estrictamente constitucionales, ese deberían ser los pasos. Pero eso no va a ocurrir, entre otras cosas, porque por eso no han querido que la oposición asuma el poder, porque el ejército, muchas más actores, pero sobre todo el ejército en manos de Vladimir Padrino, jamás se habría aceptado a Edmundo González y a María Corina Machado como sus dirigentes. Por eso decía que deschavizar, o sea, que estabilizar requiere deschavizar, porque claro, ¿qué estabilidad vas a tener si te gana la oposición las elecciones y siguen mandando internamente los mismos actores que ahora? Sí, pero deschavizar es debilitar al Estado. Y eso es provocar caos. Y eso puede provocar la necesidad de que Estados Unidos ponga pie ahora y así en el país, algo que Trump no quiere de ninguna manera. Pero entonces, vuestro pronóstico al respecto, incluso poniéndonos en un escenario en el que nunca hay que ponerse con los estados, pero bueno, bien intencionado, de que promueven o desean una democratización del país, ¿cuál es, no? Porque al final, si no quieren caos, y no caos significa no deschavizar fuertemente, ¿no? Quizá cortar las cabezas de Delcy, de Diosdado, etcétera, y permitir que entren otros, pero el ejército que esté controlado por el chavismo, los tribunales también, el Consejo Nacional Electoral también. Claro, si llega Edmundo González o quien sea ajeno al chavismo a la presidencia, será un presidente de paja absolutamente, porque no podrá hacer nada y tendrá muchísima contestación, oposición interna, incluso podría haber un golpe de Estado perfectamente que lo deponga, ¿no? Entonces, si no queremos deschavizar, las elecciones no van a servir para nada porque el control lo seguirá teniendo el chavismo. Y si deschavizamos va a haber caos y Estados Unidos no quiere tolerar ese caos, entonces, ¿qué perspectiva tenéis sobre el proceso de democratización? Pero es que a lo mejor a medio plazo, bueno, esta es mi opinión. Esto es construir un castillo en el aire, porque aquí habría que tener más información. Pero yo creo que a medio plazo
el gobierno de Estados Unidos sí sospecho que quiere deschavizar. Otra cosa es que vea viable a corto plazo una deschavización masiva del Estado. Sí, eso estoy de acuerdo en que tampoco lo hubo en el franquismo, ¿no? O sea, que no. Eso, evidentemente, pero se pueden convocar elecciones. Bueno, la oposición ganó las elecciones con todo en contra. Las últimas No, sí, yo elecciones no las tengo ganó dudas con de que todo en contra. yo no tengo dudas de que las puede ganar. Tengo dudas de que pueda gobernar si las gana y no se Claro, deschaviza. claro. Ahí que yo honestamente pues hay que reconocer los límites al conocimiento. Yo no sé cuánta capacidad tiene el presidente venezolano y la nueva administración venezolana para ir modificando progresivamente la administración pública, porque muchas de las administraciones públicas iberoamericanas son administraciones de botín, ¿no? O sea, el presidente una vez llega puede nombrar, pues por decir un ejemplo que conozco muy bien, en Guatemala, pues aproximadamente 2.000 cargos de las altas estructuras del Estado. Así, según tomas posesión de la presidencia. Hombre, si algo similar puede tener lugar en Venezuela, se puede iniciar una progresiva deschavización del Estado a una velocidad más o menos digerible. Que esto para la oposición debe ser muy duro de asumir, porque, vamos a ver, estamos hablando de un régimen que fue muy cruel. O sea, en España hemos escuchado excesivos blanqueamientos de la dictadura venezolana, y la dictadura Lo venezolana, seguimos escuchando, sí. y lo seguimos escuchando. Y claro, esto para la oposición debe ser muy duro de asumir, porque claro, estamos viendo un régimen que ha torturado, un régimen que ha asesinado, un régimen que ha perseguido, un régimen que en definitiva no ha tenido ningún principio ético y moral con el que no formaba parte de la estructura de poder, ¿no? Bueno, Entonces, en ese sentido, eso es muy duro de asumir. y que ha robado y que ha echado del país a 8 millones de personas. Que es 8 millones, claro, es que vamos a ver, es que es el drama migratorio más importante de la historia de Iberoamérica. Es que se habla de cosas de Siria, se habla de tal, pero nunca se habló en España de que es el drama migratorio más importante de la historia de Iberoamérica. Y claro, eso asociado a los torturados. Muchos amigos nuestros, ¿no? Yo soy una persona que yo tengo mucho aprecio por Loren Salé, ¿no? 4 años torturado en una cárcel, ¿no? Y parece que la gente pues no ve esto, ¿no? Y esto hay que verlo también, porque esto también importa para la política. Ya para ir terminando, porque claro, son muchas las incógnitas y muchas las preguntas que están sin respuesta, pero si tuvierais que hacer una apuesta prudente, pero una apuesta a medio largo plazo sobre el futuro de Venezuela. Juan Ramón quiere que nos equivoquemos, Rogelio, tío. Bueno, a ver, está claro que no tenemos conocimiento perfecto y aquí que hay tantísima incertidumbre, pues la capacidad que tengamos de acertar es prácticamente nula. Pero bueno, probablemente la opinión que emitáis, aún equivocada, tendrá más probabilidades de estar acertada que la que pueda emitir pues, cualquier persona que no tenga vuestros conocimientos, ¿no? Entonces, si tuvierais que apostar sobre qué va a pasar con Venezuela, cuál va a ser la situación de Venezuela en el medio largo plazo, sabiendo lo que sabemos hoy, mañana puede aparecer una información y podéis cambiar vuestro juicio actual a priori, ¿no? Pero, ¿qué diríais? ¿Qué pensáis que terminará sucediendo? Bueno, a corto plazo es una teoría lampedusiana. Todo cambia, Nicolás Maduro ya no está, pero todo va a seguir igual. Pero evidentemente lo que dice Eduardo tiene toda la razón. Las grietas se van a ir ensanchando y evidentemente esto va a dar paso a otra cosa. ¿Qué otra cosa? Yo no me atrevo a decirlo, pero sea lo que sea, se va a tener que contar con una parte, igual que en Argentina se habla siempre de la pata peronista, que todo gobierno tiene que tener una pata peronista. Bueno, Milei no cumple esto. Bueno, está Scioli por ahí, o sea que también un poquito. Bueno. Scioli fue candidato, que no nos olvidemos, y es secretario pues de entonces turismo. Sí, efectivamente, tienes razón. Pues siempre hay una pata peronista. Bueno, pues tiene la transición que se haga, que la liderará lógicamente la oposición, tendrá que tener una pata chavista. ¿Eduardo? Yo me voy a mojar. A riesgo de equivocarme, pero me voy a mojar. A riesgo de que esto quede
para la historia grabado y luego dentro de 10 años quede, vuelvan y revisemos. Pero exacto, bueno, y quede mal, ¿no? Yo sí creo que si básicamente Estados Unidos es capaz de armonizar una relación con Venezuela y de integrar a Venezuela y sacarla de los entornos en los cuales está en la actualidad, Venezuela puede prosperar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en su política exterior es verdad que no tiene amigos, solo tiene intereses, pero aquellos que han interactuado con Estados Unidos de manera amigable en algunas ocasiones han obtenido muchos beneficios. No podemos entender Corea del Sur sin exacto. Estados Unidos. No podemos entender Taiwán sin Estados Unidos. No podemos entender gran parte de los países europeos sin Estados Unidos. Entonces, si convergen esos intereses y Venezuela se estabiliza con los problemas que la comprensión de la definición de estabilización tiene, que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Eh, Venezuela puede crecer en el medio plazo, ¿eh? Y Pero, democratizar. Eduardo, una cosa, Y tienes eso toda la puede razón del mundo. beneficiar mucho a los venezolanos, ¿eh? Tienes toda la Y, razón del y, mundo, Eduardo, pero eran unos Estados Unidos sin Trump. ¿Estos Estados Unidos con Trump, tú crees que funcionarían igual? bueno, Tampoco sabemos. tengo mis dudas. No me cae tan bien a mí Donald Trump, pero la cosa es que Donald Trump está diciendo, está mandando ese mensaje, está mandando el mensaje de Donald Trump nos puede caer mal o bien, pero ha sido honesto, ha dicho, yo quiero que las empresas estadounidenses entren ahí y quiero al mismo tiempo que Venezuela crezca, ¿eh? No hablo tanto de democracia, pero sí hablo de crecimiento. Pero Marco Rubio sí Hablo habla de democracia. Entonces, y claro, ahí Marco tenemos Rubio y hablo distintas de... Sí, facciones, sí, ¿no? sí. En cualquier caso, también depende de los horizontes temporales que estemos manejando, porque, quiero decir, yo no sé si esperáis que todo este proceso esté completado antes de que se marche Trump. A mí me parecería muy optimista que en 3 años tuviéramos una Venezuela en crecimiento, con clases medias emergentes, No, con no, no, no. instituciones inclusivas. Entonces, claro, esto es un proceso más o menos tutelado, pero a 15 o 20 años mínimo. Y claro, ahí pueden pasar muchos otros presidentes del movimiento MAGA o no del movimiento MAGA, ¿no? Sí, y puede suceder, pues lo que sucedió en algunos de los países e incluso en las historias que salieron mal de la política exterior de Estados Unidos, yo quiero recordar que la gente se montaba en los aviones en Afganistán cuando las tropas estadounidenses abandonaron el país, ¿eh? Y fue un fracaso de política exterior de Estados Unidos. O sea, un fracaso de política exterior de Estados Unidos, pero aún así estaba mejor de lo que está en la actualidad. Porque en cuanto se fue a Estados Unidos, la estructura de derechos y libertades de las mujeres, la mitad de la población, desapareció inmediatamente. O sea, de un día para otro. Entonces quiero decir, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Ramón. Hombre, esto si es parte de una estrategia de política exterior asociada a la regionalización del mundo que nos viene, esto no es para 4 años. Esto es algo más, bueno, quiero creer, ¿no? Que esa es otra cosa de política exterior de Estados Unidos. Antes a Estados Unidos se le creía cuando decía una cosa, ahora ya no se sabe muy bien porque vivimos en un mundo más volátil, ¿no? No Pero solo sí, eso, sino que Trump se las da de jugar al despiste. Entonces, claro, claro. ni siquiera sabes si de verdad cree lo que dice o te lo está diciendo para despistarte y que creas otra cosa, Exacto. ¿no? Pues muchísimas gracias, Eduardo, Rogelio, por acompañarnos en esta hora de conversación sobre los planes o no planes que tiene Trump para Venezuela y su posible futuro a medio plazo. Ha sido una conversación posible gracias al impulso de la Universidad de las Hespérides, una universidad de la que Eduardo es decano de la Escuela de Posgrado. Yo he de decir, no lo he dicho antes, pero que soy el decano de la Escuela de Grado. Y es una universidad donde tanto Eduardo como Rogelio como yo somos profesores. Eduardo y Rogelio, en el caso que nos ocupa, en el grado oficial en Relaciones Internacionales, donde muchos de los temas que hemos tocado hoy en la conversación pues se estudian de una manera sistemática y rigurosa. Pero bueno, en la universidad también tenéis otros múltiples programas de grado y de posgrado
por ejemplo, en el área económica, que es en la que más cómodo me muevo y también donde dirijo pues varios títulos de grado y de posgrado, ¿no? Lo dicho, si queréis obtener más información sobre la Universidad de las Hespérides, tenéis el enlace, está saliendo ahora mismo en pantalla, lo tenéis en el código QR que también aparece en pantalla, lo tenéis en la caja de descripción del comentario del vídeo y también en el comentario destacado quienes veáis este vídeo no en directo. No sé, Eduardo, si quieres decir algo más sobre el grado y animar a la gente a que le eche un ojo. Bueno, básicamente creo que desde la Universidad de las Hespérides hemos hecho un grado de relaciones internacionales bastante innovador porque respeta el canon, pero al mismo tiempo incluimos cuestiones de public choice, de análisis económico del derecho, cuestiones que no forman parte del canon, pero que ayuda a mejorar la capacidad de análisis de los estudiantes. Y bueno, la idea en la Universidad de las Hespérides es discutir, dialogar y aprender a través de la conversación informada, ¿no? Y ese es el espíritu de esta casa. Y no lo hemos dicho, Eduardo, pero claro, es muy importante, es una universidad online, es decir, que cualquier persona de cualquier parte del mundo que nos esté viendo se puede apuntar, no hay que ir presencialmente a ningún sitio. Pues lo dicho, Rogelio, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos hablando de Venezuela o si surgen nuevas cosas, pues igual os llamo para otros asuntos porque no es el único avispero que se está destapando. Muchísimas gracias. Hasta la próxima a todos y a la audiencia también muchas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.